Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de YouTube vamos a aprender cómo crear subtítulos en diferentes idiomas de manera muy fácil para incorporarlos en nuestros videos. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mis videos a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Agradezco muchísimo a quienes me han invitado a un café por medio de mi página web y obviamente a quienes ya se han incorporado como miembro del canal. Hace muy poquito activé esta prestación, así que muchas gracias por sumarse y espero que muchos más de ustedes lo hagan. Dicho todo esto, iniciemos. Ante todo vamos a ver el por qué uno podría recomendar que ustedes pongan subtítulos en diferentes idiomas. Lo que están viendo ahora es en mi canal una vista de la ubicación geográfica de mis visitantes. Como podrán ver, esto está catalogado en orden descendente y la mayoría de los países principales, el top 10 por lo menos de mis países principales, obviamente son de habla hispana. Entonces ya tengo un muy buen alcance y está creciendo muchísimo. Aprovecho para agradecer mucho a todos los países que me están apoyando y la verdad que estoy teniendo un crecimiento muy bueno. Y también mostrarles que obviamente por más del idioma, también he llegado a otros países con idiomas diferentes, pero obviamente en mucho menor nivel. ¿Qué es lo que podría lograr tener esta traducción? Que obviamente nos vean de otros países y por lo tanto ampliar la gama de gente que nos podría visualizar. Una vez que entendimos esto, y esto lo estoy viendo con la parte de analítica del canal de YouTube, aprovecho para decirles, si realmente quieren que haga un video explicando toda la analítica que ustedes pueden ver aquí adentro, por favor les pido, denle like a este video y déjenme en los comentarios esa petición, si ustedes desean que haga un video exclusivamente explicando toda la analítica. Una vez que entendimos esto, vamos a ver lo que deseamos hacer. Acá tengo el listado de mis videos, ya estoy directamente en la parte de administración de mi sitio de YouTube. Fíjese, yo voy a tomar este en particular, lo voy a abrir en una ventana nueva al video. Y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, una vez que ya están ubicados en el video, lo primero es tengan en cuenta que cuando ustedes lo generan o lo crean al video, se les pide, por ejemplo acá, el idioma o los subtítulos. Si ustedes ya lo tenían establecido, ya lo van a tener directamente y van a tener creado ese subtítulo. Si no, cuando vengan a la parte de subtítulos, lo que va a suceder es que lo primero que les va a pedir es que indiquen el subtítulo predeterminado. Para esto entonces, yo voy a buscar, por ejemplo, en mi caso, español, y voy a darle confirmar. Entonces, con esto, ¿qué va a hacer? En forma automática, YouTube va a estar creando un registro con todo el subtítulo de mi video en idioma español. Y es una traducción que sinceramente es sorprendente, es muy buena. Pero, por ejemplo, ya con eso, inclusive para alguien que no pueda escuchar, ya podría leer todo el contenido. E insisto, realmente es muy buena la traducción que genera YouTube en forma automática. Pero no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos ampliar nuestra cadena, digamos, de visitantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es agregar un idioma. En mi caso, voy a iniciar obviamente por el inglés. Una vez que puse ahí, van a tener dos puntos para agregar, el título y la descripción y los subtítulos. Vamos a empezar por el título y la descripción. Cuando pulso en agregar, se me va a abrir esta ventana y fíjense que voy a tener el título en español, lo voy a copiar en memoria, voy a venir al traductor de Google, muy simple, lo voy a pegar y aquí tienen el resultado. Voy a copiar el resultado, voy a volver hacia atrás y voy a pegar esto para tenerlo. Acá ustedes podrían dejarlo tal cual como está o editarlo. En mi caso, por ejemplo, le voy a sacar la palabra Spanish porque obviamente en este caso quiero orientar a que el video quede traducido en inglés. Voy a tomar la segunda sección, que es la descripción. Copiamos todo lo que tenemos disponible. Nuevamente vamos al traductor. Acá pulso en la X y lo dejo disponible. Una vez que está eso, marcamos todo, botón derecho copiar, volvemos hacia atrás y nuevamente lo pegamos. Una vez que hicieron esto, ya tienen pegada toda la traducción. Acá nuevamente yo simplemente voy a borrar directamente la parte que dice Spanish y dejé la traducción totalmente generada. En mi caso particular, además, voy a invertir este texto para que vean que lo pueden editar. Ahí lo tengo disponible y voy a poner publicar. ¿Qué hicieron con esto? Fíjense, ya quedó el idioma inglés y quedó el título y la descripción ya publicado. Pero nos estaría faltando los subtítulos en general. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a venir hacia aquí donde dice duplicar y editar. Una vez que pulsemos en estos tres puntitos va a aparecer este submenú. Vamos a pulsar en descargar y aquí tenemos opciones. Recomiendo SRT. Pulsan aquí y lo que va a pasar es que va a descargar directamente lo que sería el subtítulo que ustedes tenían creados, digamos, en español. Lo que vamos a hacer entonces es mostrar en carpeta. Acá lo que van a ver es en la sección de descargas el archivo. Yo lo que estoy haciendo no es necesario, pero lo que estoy haciendo es darle el nombre del archivo que estoy traduciendo. En este caso ya lo tenía en memoria, copiado el nombre.
Voy a agarrar este archivo, voy a hacer botón derecho y vamos a pulsar en cortar. Voy a cerrar esta carpeta y tengo acá la carpeta, digamos, donde estoy almacenando las traducciones. En este caso, en mi video tenía una carpeta para traducciones. Esta sería toda, digamos, la traducción o el texto en castellano, ¿sí? Insisto, esto está en castellano todavía, pero la tenemos disponible. ¿Cuál es el siguiente paso? Si vuelvo a lo que sería Chrome, a mi navegador, vamos a tener que ingresar a este sitio que tiene un nombre extremadamente raro, por lo cual no voy a intentar ni siquiera pronunciarlo, pero sí lo voy a dejar obviamente en un link en la descripción que apunta a mi página web donde está directamente, buscan el post de este video y lo van a poder encontrar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como dice acá, arrastrar la fila a esta sección que ven aquí. Vamos a hacerlo. Voy a agarrar mi archivo, lo voy a arrastrar y lo voy a soltar en esta zona. Lo que va a pasar es que va a empezar a generar una, digamos, lectura, y lo que están viendo acá es la lectura minuto por minuto y la traducción. Como no tengo elegido idioma todavía, lo tengo que elegir. Fíjese que el traductor sigue siendo el de Google, que es muy bueno. Yo acá voy a poner obviamente que quiero la traducción en inglés y finalmente van a pulsar en este botón, perdón, que dice Translate. Una vez que lo hagan va a generar este proceso como el que acaban de ver, va a recorrer fila por fila y nos va a dar toda la traducción. Entonces, fíjense que me va dando traducción punto por punto, es bastante buena la traducción. Yo, por ejemplo, lo que he encontrado simplemente es que mi nombre, que es bastante raro en este caso, Cispa, un nombre muy particular, no lo está traduciendo bien, pero el resto lo traduce de manera muy correcta. Una vez que tienen lista la traducción, no tienen más que pulsar en este botón que está aquí arriba, que dice Save As. Lo vamos a pulsar y fíjense que me va a descargar el nuevo archivo. Voy a subir, voy a poner mostrar en carpeta y aquí lo tengo disponible. Nuevamente lo voy a cortar, voy a cerrar esta carpeta y vuelvo a la carpetita en donde yo tengo mi traducción. Fíjense que automáticamente ya me da el mismo nombre .en de inglés. Así como hicieron eso, esa traducción, obviamente ustedes acá podrían elegir el que quieran, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo quiero pasar al portugués, ponemos portugués. Fíjense que ya lo hizo automático, ya en realidad está en portugués, no necesité ni siquiera tocar Translate. Ya lo tengo en portugués, podríamos poner Save. Y así es como les cuento que ustedes podrían poner, si quisieran, múltiples idiomas. Y como verán, es extremadamente simple. Si bien no hemos terminado todavía, van a ver que lo que falta es muy simple. Yo puedo cortar, puedo volver a mi carpeta de idiomas y lo voy a ir pegando y ya le pone en este caso una P y una T para representar el portugués. Bueno, así podrían elegir la cantidad que quieran y yo lo que voy a hacer ahora es volver a mi video. Una vez que vuelven a mi video, recordarán que teníamos aquí la sección de inglés y me faltaba poner agregar. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Vamos a pulsar en agregar. Una vez que hacen esto, van a tener estas opciones. Yo elijo la primera, subir un archivo. Acá me aparece con sincronización o sin. Ustedes tienen que poner con sincronización para que quede obviamente ya orientado en los minutos y segundos que ustedes desean. Pulsamos en continuar y lo que va a pasar es que me va a abrir la opción de buscar el archivo que yo tenía almacenado. Voy a hacer eso entonces. En mi caso era aquí. Acá tenemos los archivos. Está el de inglés y el que está en portugués. Yo necesito obviamente el de inglés en este caso. Agarro el de inglés, pongo a abrir y fíjense qué rápido. Listo, ya está. Si ustedes observan, acá tengo la línea de tiempo y fíjense cómo ya se autoacomoda el texto totalmente en inglés, pero acomodado donde corresponde. ¿Qué es lo que falta hacer? Simplemente pulsar en publicar. Entonces, con eso, ustedes ya lograron hacer que el video quede en inglés. ¿Cómo lo hacen para que quede en portugués? Y nada, de manera muy simple, muy similar. Si yo acá, por ejemplo, busco portugués, yo ya lo había traducido, ya me generó el idioma portugués, puedo poner agregar y nuevamente, vamos a hacerlo muy rapidito, copio, pego, nada más que en este caso van a tener que elegir acá portugués para tenerlo disponible. Lo seleccionan y una vez que está en portugués simplemente pegan, copian, nuevamente van a la parte del título. Como le decía recién, yo le tengo que sacar la parte de español en este caso. Vamos a hacerlo muy rápido, copiamos nuevamente la parte de lo que es la descripción, lo van a pegar. Una vez que lo tengan disponible, vuelven a copiar el texto, vuelven hacia atrás y pegan y ya lo tienen disponible. Y como les comentaba recién, yo primero le tengo que sacar el español y voy a invertir este pequeño texto, simplemente estoy haciendo este cambio.
Aprovecho para comentarles que estoy haciendo todo esto en todos los videos de mi canal, así que bueno, van a poder ver esto a partir de ahora. Una vez que hicimos esto, pulsan en publicar y ya tenemos el portugués con el título. Y como ya teníamos la traducción, ponemos en agregar, subir un archivo, con sincronización, ponen en continuar. Acá eligen portugués en este caso, ponen abrir y nuevamente de manera muy rápido ya lo tienen en portugués, pulsan publicar y listo. Fíjense lo rápido que logramos tener dos idiomas importantísimos dentro de nuestro propio video y de manera extremadamente simple. Y la traducción, insisto, no es obviamente la que haría un traductor humano, pero realmente es muy buena. Para quien no entienda, digamos, nuestro idioma en español, en inglés, bastante bien orienta y eso lo noto por el texto que está en castellano, que lo traduce muy bien. Si nos vamos ahora a nuestro video, lo que vamos a observar es que apenas ingresa, acá estamos en la introducción, todavía no hay texto, pero si yo adelanto, fíjense que automáticamente ya tenemos el idioma en inglés. Insisto, esto puede ser muy útil para que ustedes puedan expandir su canal a otros países en los cuales el idioma puede ser alguna problemática. Obviamente, cada uno de los usuarios puede configurar toda la parte de idiomas, así que podrían venir a la parte de subtítulos y directamente, si quieren, desactivarlo. Es decir, pulsan ahí y no ven ningún subtítulo, así que para ustedes, si a alguno les molesta eso, lo pueden desactivar tranquilamente, ya lo saben. Y también obviamente podrían entrar, volverlo a inglés, ponerlo en portugués e inclusive en el predeterminado, digamos en idioma español. Acá, como dije anteriormente, para quien lo quiera poner en castellano, si por algún motivo en un momento no pueden escucharlo, porque no tienen auriculares o lo que sea, podrían ir leyendo lo que pasa en el video directamente sin ningún tipo de problema. Así que espero que les haya gustado este video. Como vieron, es de mucha utilidad. Cada uno sabrá si lo puede aplicar o no. Espero que me indiquen en los comentarios si les agradó el video, si les fue de utilidad. Por favor, les pido que se suscriban al canal, que se suscriban a la campanita. Son solo unos segundos y a mí me ayuda muchísimo. Y desde ya vuelvo a agradecer a todos los países que están colaborando con mi progreso y a quienes me han donado un café por medio de una página web y quienes ya se han convertido en miembro a pesar de que hace muy poquito tiempo habilité esta actividad. Muchas gracias, fanáticos sociales. Un saludo. Chao.